glorificar el nombre del Señor y a reconocer su grandeza. Y cuando yo vengo a la iglesia, hermanos, quiero decirles que vengo totalmente agradecido del plan de salvación para mi vida. Totalmente agradecido. Nunca me puedo levantar en la mañana sin decirle Señor, gracias. Y en esta mañana, hermanos, el mensaje, la palabra, como usted quiera llamarlo, la enseñanza, es para mí primeramente y después para todo aquel que lo escucha. Y yo quiero que sus oídos, hermanos, estén dispuestos a escuchar la palabra. Y yo titulé esta palabra Agradecidos de Dios. Agradecidos de Dios. Y obviamente cada uno de los que estamos en este lugar estamos totalmente agradecidos de Dios. Pero el agradecimiento no es solamente el hecho de decir estoy agradecido. El agradecimiento tiene frutos. El agradecimiento tiene acciones donde tú puedes identificar o la persona puede reconocer que está agradecida. En el mundo natural o carnal, afuera, cuando a ti se te hace un favor, tú te sientes agradecido. Y hay una manifestación de agradecimiento que quizás sea de la forma que si una persona te hizo algo bueno, tú tienes también la oportunidad de invitarlo a tu casa, de sentarte con él, de compartir los alimentos, y eso es un agradecimiento. Pero es un agradecimiento físico, porque el agradecimiento genuino es un sentimiento que viene del corazón. Por eso vemos, hermanos, que muchas veces nosotros hacemos bien a personas y nos cansamos de hacerle bien a una persona, estamos hablando en la parte carnal, y vemos que el primer error que cometemos después de haber hecho tantas cosas buenas por esa persona, el primer error que cometemos, nos catalogan y recibimos el pago por el error y no por lo que nos han hecho por X cantidad de tiempo. No sé si me entienden. Usted le consigue trabajo a una persona, a un amigo, y lo lleva a su centro de trabajo. Pero da la coincidencia que al centro de trabajo donde usted lo lleva, usted es el jefe. Y usted quiere ayudarlo porque usted quiere que esa persona supla sus necesidades inmediatas de su familia porque está sin trabajo. Y la persona primeramente llega al lugar agradecido y te agradece. Y te dice, gracias hermano por el trabajo. Pero según va pasando el tiempo, ya esa persona no te ve a ti como su jefe. Ya comienza a verte como un enemigo. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere someterse a tu autoridad. Y es muy común que muchas personas lo hemos experimentado en nuestra vida, que la persona que tú llevas en un trabajo se convierte después en piedra de tropiezo para ti. Y las personas se ponen temerosas de recomendar a alguien. No sé si eso le pasa a ustedes, a mí me ha pasado. Te pones temeroso. Pero el pueblo de Dios opera de una forma diferente. El pueblo de Dios, cuando es agradecido reconociendo siempre lo bueno y no lo malo. Porque eso fue lo que nos enseñó el Maestro a nosotros. Si Jesús hubiese optado por la condición de que, por si me hacen bien, hago bien, y si me hacen mal, pago mal, entonces nosotros no fuéramos seguidores de Él. Porque hay una diferencia en la vida de nosotros. Y cuando yo hablo de agradecimiento, quiero decirle que en el diccionario podemos encontrar que dice sentimiento de la persona que reconoce y estima un bien o atención recibida. Quiere decir que el agradecimiento es un sentimiento y el sentimiento no se fabrica. El sentimiento viene del corazón. Por eso el Señor siempre dice que busca corazones arrepentidos y limpios para Él poder morar en ellos. Quiere decir que nosotros estamos agradecidos del Señor en nuestro corazón. Y nada de lo que nosotros hagamos para el Señor nunca va a pagar lo que Él hizo por nosotros. Nunca de lo que nosotros hagamos terrenalmente vamos a pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el primer principio que tenemos que entender para ser agradecidos. Entonces, si las cosas en el Evangelio no nos van bien, ¿qué es la primera actitud que toma el cristiano? No lo de esta iglesia, lo de otras iglesias. ¿Cuál es la primera actitud? Lo primero que hace es querer separarse, querer juzgar o querer traer lo malo de lo que le ha sucedido dentro de la iglesia. ¿Estamos agradecidos de Dios o estamos agradecidos de una iglesia donde uno se sienta? ¿Es de Dios o es de la iglesia? Si es de Dios, donde quiera que usted esté,
usted va a operar con el principio de agradecimiento del plan de salvación para su vida. Y no va a poner sus ojos ni en el pastor, ni en el hermano, ni en su condición, ni en lo que le hicieron. Porque usted vino a trabajar como ejército de Dios a la tierra, donde estamos peleando con un enemigo invisible, pero que usa a las personas que no conocen del Evangelio para hacerlo visible. Su enemigo potencial no es la persona que está a su lado. Su enemigo potencial es una mente debilitada, poseída por un espíritu inmundo que hace que la persona actúe en esa condición. ¿Cuándo vamos a despertar como pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a decir que la hermanita o el hermanito? No lo diga. Somos agradecidos de Dios y es mi hermano en Cristo. Amén. Santo es el Señor. Con ese principio, hermano, vamos a quebrantar el yugo. Vamos a quebrantar el yugo que tiene a muchos del pueblo de Dios atados. Santo es el Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis 40. Y vamos a ver qué sucedió, por qué sucedió y cuál es el principio. Sinónimos de agradecimiento en lo que van buscando ustedes: gratitud, reconocimiento y correspondencia. Cuando tú estás agradecido, tú das gracias, reconoces y corresponde de igual manera. Santo es el Señor. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de alguien que verdaderamente nos muestra a través de la palabra que era agradecido, que fue José. En ningún momento en su tiempo de tribulación jamás maldijo a Dios. Y creo que José en su caminar y en su vida pudo pasar más que todos los que estamos en este lugar. Pero él estaba agradecido del Dios que le servía. Deportado, preso, en la cisterna, donde quiera que estuviese, donde quiera que estaba este varón, él glorificaba al Señor. Amén. Y vamos a ver cómo fue la manifestación y cómo vamos a entender qué sucedió en este momento. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isabel, por favor? Aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Un momentico, hermano Isabel. Dice la palabra que ellos delinquieron contra el rey, no especifica qué tipo de error ellos cometieron. Pero da la coincidencia que ellos tuvieron que llegar, congruir y llegar al mismo lugar donde estaba uno que estaba en ese lugar, pero no había hecho nada. Porque él estaba en esa prisión por una condición que decía la esposa de Potifar que él había hecho, que él no había hecho, pero estaba en ese lugar. Y vamos a ver la diferencia entre aquel que verdaderamente agradece a Dios y el que no agradece. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba preso José. Y el capitán de la guardia encargó a ellos, a José, y les servía. Y estuvieron días en la prisión. Un momentico, hermano Isel. Dice que el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Pero José estaba al frente de todos ellos, pero dice que José le servía. José le servía. Para tú encontrar la gracia de Dios, tú tienes que servirle a Dios. Para tú encontrar la gracia de Dios, tú tienes que servirle a Dios. Porque dice la palabra que donde quiera que José se movía, la gracia estaba sobre él. Y iba preso y estaba al frente de los presos. Iba a la casa del capitán y él era el que estaba al frente. Y llegó a ser lo que vamos a ver más adelante. Quiere decir que el principio del Evangelio es servir. El agradecimiento, la base, cómo tú me agradeces que tú amas a Dios cuando tú le sirves a Dios sin que se te empuje, sin que se te haga un estudio bíblico, porque eso viene, es un sentimiento que tú tienes guardado. Cuando tú haces un recuento de tu vida y tú dices quién eres y quién soy, entonces tú tienes que estar agradecido y ponerte delante de la presencia del Señor y decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. ¿Por qué cada uno con su propio sueño y por qué cada uno con su propio significado? Porque cada uno de nosotros en nuestras vidas tiene una forma, ¿ok?, en la que Dios trata con nosotros.
Cada uno de los que estamos aquí, Dios trata diferente con nosotros para ver si estamos agradecidos de Él. A unos lo hace pasar por tribulaciones verdaderamente fuertes, con otros es más suave. Pero todos tienen que tener el mismo principio de saber si verdaderamente agradan a Dios. A ver si agradan a Dios. Cuando tú tienes un amigo y tú reconoces que es tu amigo, que te ha mostrado a través de un tiempo que es tu amigo, tú no vas a ver en esa persona los defectos. Tú siempre vas a visualizar las virtudes. Porque las virtudes son las que te conllevan a tener amistades largas. Porque defectos todos tenemos. Ninguno de los que estamos en este lugar aquí somos perfectos y lo sabemos. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ok, vamos a hacer un stop ahí, hermanita, por favor. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Cuando tú estás agradecido, tú tienes que andar en gozo. Cuando tu economía está golpeada, tú debes de andar en gozo. Cuando tu matrimonio no está bien, tú debes de andar en gozo. Porque tú estás agradecido de Dios, del plan de salvación, no de lo que Dios te está dando. Aleluya. Tú estás agradecido de Dios porque lo que sucede aquí no importa, porque nosotros vamos a un lugar mejor, donde no va a haber más lloro, ni crujir de dientes, ni no va a haber ningún problema. Entonces, ¿quién más no va a estar agradecido, hermanos? Cuando sabemos que tenemos ya un pasaporte firmado, solamente estamos esperando la fecha en que el barco salga para llegar a ese lugar. Entonces tenemos que andar gozosos. Totalmente. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Espérese un momentico, hermana. Parte del agradecimiento del hombre y la mujer de Dios es esperar en el Señor. Porque dice aquí claramente que dice que no son de Dios las interpretaciones. ¿Y cómo nosotros recibimos interpretaciones? A través de nuestro Espíritu Santo. No tiene mejor consejero que el Espíritu Santo. Es el mejor consejero que podemos tener nosotros, hermanos. Porque ese nos agarra a nosotros en nuestros momentos de tranquilidad, donde nadie nos molesta, y comienza a ministrar nuestras vidas. Y nos hace recordar quiénes somos nosotros delante de Él. Nosotros somos reyes, somos sacerdotes, somos escogidos. Dispuesto Dios a bendecirnos en todo momento. Andemos agradecidos de Él y apartemos las cosas que nos impiden a nosotros ver la bendición. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y la vi, y en la vi 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y como arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa de Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y que me saques de esta casa. Un momentico, vamos a tomar este versículo como el versículo clave. Él recibe la revelación, él no entiende, pero José le da una palabra de aliento en su tribulación y le dice, solamente, es lo que le dice: acuérdate pues de mí cuando estés en bien. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros estábamos en mal, cada uno hundido, perdido en la condición que teníamos cada uno de nosotros. Y el Señor lo único que te dice a ti y a mí es que te acuerdes que afuera también hay otros que están en tu condición. Afuera hay un pueblo que ahora te parece obvio, nos parece a nosotros, me parece a mí que quizás que es fácil el evangelio, venir el domingo porque estamos convertidos. Pero no te acuerdas que afuera llegó un día una persona a nosotros que no conocíamos y nos dio una palabra que fue la que nos transportó a este lugar.
Y entonces lo que está diciendo aquí, este varón le dice, acuérdate que en tu tribulación yo te di una palabra que te dio aliento y vas a confirmarla, pero acuérdate que yo estoy en la prisión, que no he hecho nada y estoy injustamente. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí nada porque me impusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como le había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ok, hermana, aclárame esa parte porque dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Es algo que en la naturaleza humana es normal, y esa parte de nuestra vida tenemos que erradicarla. Tenemos que acordarnos de quién fue la persona que nos ayudó a nosotros en nuestros momentos de debilidad, no importando los defectos de la persona. Quien nos ayudó, no por lo que hizo, sino con el corazón con que lo hizo. Porque muchas veces queremos medir acordando lo que la persona hace en nuestra vida, si es grande o es pequeño. El agradecimiento se muestra en humildad. Para que haya agradecimiento en la vida del hombre y de la mujer, tiene que haber primeramente humildad. Porque el orgullo es el opuesto al agradecimiento. Te dan un vaso de agua y muchas personas, por no agradecerlo, se lo toman de espalda. Por el orgullo. Yo tuve mucho orgullo en mi vida. A mí yo estaba en una necesidad y una persona venía a darme dinero y decía, no, hermano, gracias, estoy bien. Estoy bien, hermano, no, estoy bien. Y no tenía ni para los frijoles. Pero estoy bien. No sé si ustedes han pasado por eso. Eso es un orgullo que mata al hombre. Ahora cuando me dan, hermano, yo recibo. No, es porque aprendí el principio. El Señor me ha tenido que quebrantar y me ha pasado por un proceso en mi vida para que yo botase de mí eso que iba a impedir que yo reflejara a Cristo. Y muchas veces cuestionamos a Dios en nuestra condición económica, pero es porque Dios está todavía trabajando con nosotros. La bendición de nosotros, de cada uno de nosotros, está ahí puesta en el plato. De cada uno está en el plato, hermano. Y usted tiene la cuchara para comer de lo que el Señor le va a dar. Pero antes que usted se eche la comida a la boca, Dios tiene que ver que usted le va a hacer buena digestión. Si no, hermano, no va a llegar a la cuchara nunca. Porque es comida espiritual. Y lo único que no quiere Dios es que el que dice que es de Cristo, haga falsa la cruz del Calvario. Porque cada vez que un hombre o una mujer de Dios cae, no se cae solo, tumba un burojón de personas, de hermanos que conocen el Evangelio y ponen la vista en el hombre. Y se caen y se llevan cuello un grupo, y entonces es más dura la restauración que la conversión. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isel? ¿Qué dice la palabra, hermanita? 41:8-13. 41:8-13. Y vamos a ver qué sucedió, hermanos. ¿Qué sucedió? Si quedaría verdaderamente el agradecimiento al hombre que sirve a Dios, quedaría en el aire, o Dios se encarga de probarte. ¿Qué dice la palabra, hermana? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿Qué sucedió? Pasa el proceso, aquel varón sale de su tribulación, está de nuevo con la copa delante del rey, viviendo bien, no hay ningún problema, pero ya al Faraón le viene un sueño, una tribulación, no hay quien lo interprete, y él dirá por dentro, esto lo estoy parafraseando,
pensando yo. Quizás él dijo, si esto se pone malo, es capaz que yo vaya a la prisión de nuevo. Si no aparece quién, porque los reyes eran en ese tiempo personas que tenían un carácter bien fuerte, y si no le a lo mejor el copero y el panadero, porque no nos dice al principio porque ellos habían delinquido delante del rey. ¿Ve? Pero no sabemos si en ese momento el rey era el tal copero con la copa y le dice, ¿y tú qué? No, dale para la prisión también, porque no hay quien me interprete el sueño. A lo mejor el hombre estaba asustado, y entonces en ese momento Dios lo usa. ¿Y qué dice la palabra, hermana? Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Ahí está la primera parte. Lo primero que reconoce el copero dice, ¿me acuerdo ahora de qué? De mis faltas. Nosotros, cuando estamos agradecidos de alguien y actuamos mal, ¿saben que también el Señor nos muestra nuestras faltas? Gloria a Dios. Saben que el Señor también nos muestra nuestra falta, pero ahí entonces comienza una batalla entre un corazón faraónico, duro, o el corazón de Cristo. Y cuando el Señor te trae esa falta, entonces tú no te atreves. No quieres porque todavía no hay agradecimiento del plan de salvación de tu vida. Ya tú crees que ya porque tú tienes el plan de salvación, ya tú no tienes la capacidad de arrepentirte y de pedir perdón a una persona. Así es, hermano. El pueblo de Dios tiene que entender, hermano, que el evangelio es de humildad. Amén. Humildad a Cristo. A todo lo que dice la palabra, hazlo para que tú veas. No hagas que tú entiendas, no hagas definiciones propias. ¿Qué dice la palabra? ¿Perdonarás a tu enemigo? Perdóneme, hermana, si lo he ofendido. Qué fácil, 2 segundos y derrocas las potestades y los principados del enemigo. 2 segundos. Pero lleva años en la cabeza tuya dando vueltas para dar un perdón. Y el enemigo te golpea, te quita el gozo, te quita lo que Dios tiene en tu mano, no te deja que el Espíritu Santo fluya, porque donde no hay obediencia, el Espíritu Santo está, pero no fluye. Gloria a Dios. No fluye. Santo es el Señor. Que sigue diciendo la palabra, hermano Isel. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. ¿Qué quiere decir? Que ahí el agradecimiento que de antemano tenía que haber sido genuino, tuvo que haber sido a la fuerza. ¿Por qué? Porque tuvo que haber una condición para que él se acordara de José. Quizás si el rey no tiene ese sueño que lo tenía perturbado, él jamás en la vida se acuerda de que le hizo bien. Y me he acordado yo, o nos hemos acordado nosotros, hermanos, del Cristo que nosotros nos hizo bien, para nosotros seguir haciendo bien a las demás personas. Para desenvolvernos del mundo este que se ha contaminado, hermanos, del Evangelio, y de llevar el mensaje del Evangelio tal y como es la palabra. Sin buscar riquezas, sin buscar gloria, ni buscar honra. ¿Lo podríamos hacer? ¿Podría yo glorificar al Señor no importando que yo tenga que pararme de salir de este púlpito y poner a otro? ¿Lo podrían hacer los pastores? ¿Serían los pastores del mundo entero capaces de poder unirnos en una misma visión y llevar un evangelio de sanidad y santidad? Podemos, aquí sí podemos. Aquí sí podemos, porque estamos creciendo aquí un pueblo santo. Aquí no se lleva nadie, nada, ningún mérito. El mérito se lo lleva a Cristo y después ustedes. Cristo y después ustedes, no yo. Santo es el Señor. Vamos a ir, hermanos, a Lucas para terminar. Lucas 17:11. Porque estamos viendo el Antiguo Testamento, pero quiero, hermanos, que veamos también las manifestaciones de Jesús a través. Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17. 11 al 19. ¿Saben que yo era leproso? Yo era leproso, yo estaba lleno de lepra, hermano. Pero mi lepra brotaba de adentro. Porque gracias a la medicina han hecho una medicina, han hecho un antídoto que impide que la lepra sea manifestada exteriormente. Pero yo estaba lleno de lepra. Yo apestaba. Yo era sucio.
Ustedes no, porque ustedes se habían vacunado ya, pero yo estaba sucio. Amén. Y yo reconocí que yo era un leproso. Y aquí también nos enseña que habían leprosos, pero estos leprosos tenían una lepra exterior, donde los apartaba de la sociedad, donde se vestían diferente y donde se cubría su rostro porque sus caras estaban despedazadas. Y todos nosotros, en un momento, tuvimos esa enfermedad. ¿Ok? Y todos nosotros, en un momento, Dios puso la mano y la palabra de poder y nos sanó de la lepra. ¿Ok? Pero vamos a ver si todos tenemos la condición de uno de esos leprosos. Amén. Si somos los que tenemos lepra y somos cuidados, curados y seguimos, o los que regresamos atrás a glorificar al Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Un momento, hermana Isel. Dice que los leprosos le salieron al encuentro, pero dice que se pararon de lejos, porque ellos sabían y reconocían que tenían que mantener distancia entre los que estaban sanos porque se contaminaban. ¿Ok? Yo quiero que ustedes se pongan en el lugar. Dice que ellos se pararon de lejos. Ellos no sabían si Jesús lo iba a sanar o no lo iba a sanar. ¿Ok? Pero había en ellos algo, ¿ok?, que los movía, ¿ok?, a hacer la petición. Había fe en ellos. Había fe en ellos. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Un momento, Isel, hermana Iselita. Cuando él los vio, le dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. No dice la Biblia que los tocó. No dice la Biblia que oró por ellos. No dice la Biblia que... Nada dice la palabra, y vamos a tomarla como dice la palabra literalmente. Dice, cuando él lo vio, solamente le dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué le dijo ir y mostraos a los sacerdotes? Porque en el proceso que ellos iban a ir caminando, la lepra se le iba a caer, y se le iba a ir cayendo. Y si la lepra se le caía en el momento, automáticamente iban a caer de rodillas, porque iban a ver el milagro inmediato. Pero él le dijo: id, para probar sus corazones. Amén. Para probar sus corazones. Y le dice: id y mostraos a los sacerdotes. Y miren qué sucedió. ¿Qué dice la palabra, hermana? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué quiere decir? Que la lepra en ese momento, el Señor le plació que según fuesen caminando, ellos viesen su transformación. Al igual que nosotros. Por eso me consideraba yo un leproso. Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, ¿ok?, yo comencé a caminar, y esa lepra que estaba en mí, el Señor me la fue quitando poquito a poquito. Los vicios, esto, lo otro, y todas las cosas que sabemos que era para nosotros contaminante y perjudicial. Y yo caminé, y según yo caminando, se me iban cayendo. Y se me iban cayendo. Todavía me quedan unas manchitas por ahí. Todavía me quedan unas manchitas por ahí. Porque hasta que no lleguemos delante de la presencia del Señor, dice que no vamos a ir en cuerpo glorificado. Y me dice la palabra que si no estamos glorificados, quiere decir que hay algo todavía por ahí. ¿O no? ¿O no lo tenemos nosotros? Amén. Algunos somos apiados. Amén. Pero seguimos caminando. Y el Señor va quitando en obediencia si estamos agradecidos de Él y hacemos lo que la palabra dice. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahí está, hermana. De 10, 1. Quiere decir que el 1% del pueblo de Dios es el que viene a glorificar al Señor. El 1% del pueblo de Dios. Vamos a ver cuántas iglesias hay en el mundo. Y vamos a darnos la tarea de hacer un censo. Y vamos a ver cuántos cristianos hay en el mundo. Pero vamos a ver que si yo creo que no llegamos al 1% de lo que verdaderamente glorificamos a Dios y le decimos: Señor, tú eres mi Dios, tú tienes la autoridad, tú eres mi Dios de mi salvación, tú me salvaste de la cruz del Calvario, tú me salvaste de la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto lo hacemos, hermano? ¿Cuánto verdaderamente hemos llegado y nos hemos postrado delante de la presencia del Señor y le hemos dicho: Señor, aquí estoy yo, haz conmigo lo que tú quieras? Tú sabes cuando tú te das cuenta que tú estás operando así, cuando tus frutos muestran que están dando el 100 por 1. Aleluya.
Cuando tus frutos muestran que está dando el 100 por 1. Amén. Que al que tú le hablas la palabra se convierte. Amén. Que al que tú le das un abrazo se quebranta. Amén. Que el que está necesitado y tú le das una ayuda entiende el evangelio. Amén. Ese es el evangelio. Ese es el leproso. El que miró para atrás, que reconoció que había sido sano por el poder de Jesucristo. Y que sigue diciendo la palabra, hermana. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Y por qué dice la palabra que era samaritano? Por el gran conflicto que había, que los samaritanos en ese tiempo ellos tenían sus propios dioses. Había un conflicto porque habían sido inundados por el paganismo. Amén. Y este reconoció automáticamente. No dice si los otros 9 leprosos eran judíos, pero dice que este era samaritano. Conflicto entre los judíos y los samaritanos había tremendo, pero él se creyó y vino y se arrepintió y vino de rodillas. Amén. ¿Y qué dice la palabra, hermana? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Tú ¿dónde piensas están? que el maestro no lo pregunta y nosotros también? ¿Tú piensas que en el momento de nosotros, de nuestra paz personal, donde estamos solos, tú piensas que esa voz no llega adentro de nosotros y nos dice: pero tú no te acuerdas, hijo mío, lo que yo he venido haciendo contigo? Porque tú no agradeces, porque tú no le muestras al mundo lo que yo he hecho contigo. Amén. No con palabras vanas, no con un falso evangelio, con un evangelio de obediencia para poder ver la mano de Dios, hermano. Amén. Santo es el Señor. ¿Dónde está ese leproso que regresó a glorificar al Señor? Amén. ¿Ok? Porque es un sentimiento, no es una actitud exterior. Porque el exterior, el hombre la puede hacer, pero si el corazón está vacío, no sirve para nada, hermano. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. ¿Qué dice la palabra al final, hermana? Le dijo: levántate y ve. ¿Por qué? Tu fe te ha salvado. No te ha curado, te ha salvado. No te ha curado. La curación vino por añadidura. Te ha salvado. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que puede ser sano y no salvo. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús, cuando ponía la mano, cuando hablaba a alguien, decía: tu fe te ha salvado. Porque lo que buscamos es la salvación a través del agradecimiento en Cristo. Amén. Amén. No vale de nada, hermanos, ser sano de las enfermedades que teníamos nosotros en el mundo, si no somos salvos. Amén. Y salvo es por gracia, y por gracia de creer en Jesucristo. Amén. Y de vivir una vida en santidad, y de amarnos los unos a los otros, y decirle a tu hermano: yo te amo en Cristo, y yo te voy a ayudar a levantar, y yo te voy a perdonar todas las cosas que tú has hecho conmigo. Ese es el leproso que vino arrepentido. Amén. Porque la sangre en la cruz del Calvario fue para eso, para cambiar nuestras mentes y nuestros corazones a la forma de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Inclinen su rostro, hermanos. Santo eres, Señor. Santo eres, mi Dios. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Dios amado, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has llenado mi espíritu, Señor. Me has mostrado, Dios amado, que tengo que venir, Dios amado, como ese leproso, como aquel solo que vino, Señor. Agradecerte, Dios amado, Señor, lo bueno que has sido por mí, Señor. Padre, te pido, Dios amado, en este lugar, por una iglesia, Dios amado. Es lo único que te pido, Dios amado. Por una iglesia que vivamos en santidad, Dios amado. Que nos olvidemos, Dios amado, de los rudimentos del mundo, Señor. Nosotros no pertenecemos al mundo, Señor. Nosotros somos un ejército, Señor, creado por ti para ganar la batalla que ya tú ganaste, Dios amado, Señor. Santifica este pueblo, Dios amado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestras debilidades, Padre amado, Señor. Necesitamos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo de ti, Padre amado, Señor. Llévanos, Padre amado, de la mano, Padre. Bendice en este lugar, Dios amado, Señor, a cada familia, Señor. Abre nuestros ojos de entendimiento, Padre Santo, Señor. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Que seamos sensibles a tu palabra, Dios amado, Señor. Perdona mis pecados, Dios amado, Señor. Límpiame con tu sangre, Señor. No me dejes caer, Dios amado, Señor. Hazme humilde a tu palabra. Hazme humilde, Padre Santo, a lo que tú me has llamado, Dios amado, Señor. Que seamos nosotros, Dios amado, en este lugar, Señor, una luz para los que andan en oscuridad, Señor. Sanando
Tú me has enseñado, Padre amado, Señor, que si mi corazón está alineado contigo, Señor, yo no voy a hacer, tú vas a hacer, Dios amado, Señor. Permite que nos arrepintamos, Dios amado, Señor. Sana nuestros corazones, Señor. La sanidad solamente viene de ti, Dios amado, Señor, porque clamamos a una sanidad espiritual, Dios amado, Señor. Liberta al cautivo, al que no entiende el evangelio, Señor, el que esté en este lugar que todavía no haya entendido, Padre Santo, y no haya reconocido, Señor, cuán agradecido debemos estar de por ti, Padre amado, Señor. Que sea el día hoy del cambio de su vida, Señor. Que no pongamos nuestros ojos en nuestras dolencias, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en aquellos que nos han herido, en aquellos que han violentado, Padre Santo, nuestras vidas, Señor. Que lo pongamos en ti para seguir adelante, Dios amado, Señor. Tú eres nuestro guía, nuestro Rey, nuestro Señor. Perfecciónanos día a día, Señor. Su gloria sobre mí. El Señor solamente pide que haya un pueblo arrepentido, que nos arrepintamos, que le digamos, Señor, heme aquí, Padre. Necesito, Padre amado, de esa fortaleza sobrenatural para yo seguir adelante, Señor. Para no convertirme en los 9, sino ser el 1, Padre Santo, que viene delante de tu presencia, Señor. Buscando tu gracia, Señor. Buscando, Padre amado, que tú toques mi vida. Su gloria sobre mí. Oh Dios amado, cuán agradecido soy de ti, Padre. Sanando. Nada podré hacer, Dios amado, Señor, para pagar, Dios amado, lo que tú hiciste por mí. Jamás, Padre. Ni 1000 años de trabajo, Señor, de 24 horas al día, jamás van a pagar, Señor, lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Su gloria está. Ni tu sacrificio, Dios amado, Señor. Te pido que en el día de hoy, Señor, seas tú tocando cada corazón. Si tú estás en este lugar y tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy el Señor te da una oportunidad. Su gloria está aquí. Si tú solamente haces esta confesión de fe conmigo y dices, Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú muriste en la cruz del Calvario por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú eres esa persona que está en este lugar, en este día, y no has tenido la oportunidad de confesar a Cristo como tu Salvador, hoy es tu oportunidad. Si hoy tú necesitas regresar como aquel leproso, aún conociendo al Señor, y glorificar su santo nombre, y pedirle que te dé nuevas fuerzas, y pedirle que toque nuevamente en tu corazón para que tú entiendas que nada podemos hacer sin ti, y tú quieres que se ore por ti, estamos dispuestos a orar por ti.